Hola, hola otra vez. Aquí estamos, la pareja de Hola, Chiva, buenos días. porque, bueno, eh, no íbamos a hacer ningún vídeo más sobre este tema, pero han pasado ya bastantes días. El otro vídeo que hicimos se ha hecho viral y vemos que hay personas que entienden lo que se explica en ese vídeo, pero hay otras personas que no terminan de entender porque quizás ese vídeo se hizo, pues era un vídeo de andar por casa. La verdad sea dicha, para explicar a los conocidos lo que había ocurrido. Entonces quizás faltan datos o explicaciones que puedan llevar ya a que no haya ninguna duda de lo ocurrido, ¿vale? Entonces, como mucha gente nos estáis preguntando y tenemos que explicar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a dónde va cada caudal de agua, cómo no puede ser esto, cómo tiene que ser lo otro. Vamos a hacer este vídeo, que va a ser lo último que hablemos sobre este tema, para que quede claro, para que no haya ningún cabo suelto, para que podáis entender qué agua iba de un sitio a otro y para que ya se disipen las dudas, ya que estamos viendo que circulan informaciones erróneas, muy erróneas, de gente, pues me imagino que desconocedora de la zona. Entonces, pues a veces cuando no conoces algo, te crees lo que te pueda decir cualquier persona, ¿vale? Y puedes caer en errores sin pretenderlo. Entonces, vamos a dejar claro, primero, Unai, mi marido, y yo vivimos aquí, en la Sierra de Chiva, que es algo que también se ha puesto en duda. Vivimos aquí en la Sierra de Chiva, donde cumplimos el sueño de vivir en el campo, ¿vale? De manera natural, en armonía con la naturaleza. Desde que nos vinimos a vivir aquí, hemos recorrido la sierra de pie a pa, siempre andando, entera. Nos conocemos cada rincón, o nos conocíamos, porque a día de hoy está irreconocible. Y bueno, y vamos a contar un poco qué pasó ese día, ese 29 de Bueno, octubre. también hay que añadir a lo que dice ella que ha habido, yo creo que por parte de mucha gente, una mezcla de informaciones, ¿no? Por una parte, se estaba comentando todo el tema de las inundaciones de Valencia, se habla de forma muy genérica de las inundaciones de Valencia cuando la ciudad de Valencia no se inundó en ningún momento. Y luego se está hablando todo el tiempo, ¿no? Como un run run constante de las presas, ¿no? De las presas que abrieron las compuertas de las presas, etcétera, etcétera. Dato que es real, pero con matices, ¿de acuerdo? Porque no es que se abrieran las compuertas de las presas al tuntún. Esto lo vamos a explicar Ahí más en está. profundidad Esto lo ahora. vamos a explicar con una coherencia, ¿vale? Iremos parte por parte hasta llegar a las presas. Entonces, el problema es que a la gente le llega trozos de información diferentes y digamos que lo meten dentro del mismo saco. Es decir, se abrieron las presas, inundaciones en Valencia. Y esto no es así. Esto es un error muy grave. Es un error, además, que está llevando a una visión de lo que ha sido ese desastre muy simplista. Es decir, al parecer quisieron inundar estos pueblos, abrieron las compuertas y les inundaron. No. La lluvia que cayó aquí el día 29 de octubre era para haberla vivido. Y solo los que estamos aquí, los que vivimos aquí y lo vivimos en directo en primera fila, sabemos lo que es el horror y el terror de estar en tu casa y no saber si se te va a caer el techo encima. Porque fueron 20 horas lloviendo sin parar. De hecho, hoy creo que ha salido la noticia, ¿no? De que Bueno, se han batido todos los registros habidos y por haber de pluviometría por lo menos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Estamos hablando de casi 800 litros. Bueno, en algunos sitios se han medido extraoficialmente, porque no son pluviómetros oficiales y por lo tanto no se puede oficializar, pero aficionados de aquí de la zona que tienen pluviómetros en algún pueblo, en alguna zona de aquí, cerca se han llegado a medir 800 litros por metro cuadrado en 24 horas. Eso es una verdadera salvajada, es mucho más de lo que llueve de media en todo el año. Eso en menos de 24 horas, en unas 20 horas. vale, bueno, comenzamos. Ese día, 29 de octubre, a las 6 de la mañana, empieza a llover de una manera torrencial nunca vista. Nunca vista, de hecho, los registros están ahí, esos registros son históricos, y comienza a llover de tal manera bueno, que empieza hora tras hora, esa lluvia no se detiene en ningún momento, no se detiene. Aquí hay que añadir que esto es algo que se le está escapando a mucha gente, que desde primera hora de la mañana
con estas lluvias que ya estaban afectando a toda esta zona. Estamos hablando de la Hoya de Buñol y del campo de Utiel y Requena, que son dos comarcas vecinas, ¿de acuerdo? Aunque las aguas no vierten a los mismos sitios, luego lo explicaremos. Pero desde primera hora de la mañana, tanto en Utiel como en Requena ya dieron aviso de que el río Magro venía desbordado. Ojo a este dato, porque el río Magro es el que alimenta la presa de Forata y no al revés. Con lo cual, si el agua venía desbordada por las lluvias mucho antes de la presa de Forata, a mí me parece muy extraño decir que la presa de Forata fue el culpable de las inundaciones en Algemesí y en Carlet, puesto que el río ya venía desbordado desde primera hora de la mañana. ¿Vale? Vale, bueno, aquí, como he dicho, comenzó a llover a las 6 de la mañana. Sobre las 11:30, una persona que vive en el pueblo, en Chiva, me llama por teléfono para ver cómo estamos y me dice que el agua allí ya es terrorífica, que el barranco ya va de lado a lado lleno. Ese barranco tiene unos 20 metros de lado a lado y que la cosa no pinta bien. Eso ya a las 11:30 de la mañana. Bueno, el caso es que tampoco vamos a contar toda la historia otra vez. Quien quiera que vea el primer vídeo, vamos a explicar que el agua que se vierte en la Sierra de Chiva baja por unos barrancos. Esos barrancos que se llaman... Bueno, la Sierra de Chiva es un complejo bastante grande de barrancos. Es un parque natural. Las alturas máximas del parque natural superan los 1000 metros. Y no, evidentemente aquí no hay ninguna presa, ningún embalse ni nada parecido, ¿de acuerdo? La Sierra de Chiva es un poco como un embudo. Es una sierra que, digamos, tiene forma de U y toda la lluvia que cae en la Sierra de Chiva baja siempre a los mismos puntos, que son principalmente 3 barrancos. Lo que se llama el Barranco Grande, el Barranco de Ballesteros y el Barranco de la Cueva Morica. Son 3 barrancos que, por suerte o por desgracia, se unen a la altura de Cheste con el Barranco de Chiva. Ahí se juntan 4 barrancos, ¿de acuerdo? Imaginaos la cantidad de agua que se puede juntar en un solo punto en Cheste, donde nace el famoso Barranco del Pollo. Bueno, todo el agua que bajaba por el Barranco del Pollo venía de Chiva exclusivamente. Y venía exclusivamente de todo el agua que había estado lloviendo durante todo el día. De hecho, bueno, hacia las 2 y pico de la tarde, el Barranco del Pollo ya estaba a punto de desbordarse en los pueblos de la Horta Sur. Es decir, en Paiporta, en Catarroja, ya hay vídeos, cualquiera que quiera lo puede ver, porque hay decenas y decenas, no solo de testimonios escritos, sino de testimonios gráficos, de vídeos, de gente que lo estaba grabando, y a las 2:30, a las 3, a las 4, el Barranco del Pollo ya estaba a punto de desbordarse. El problema fue que a las 6 de la tarde, aquí arriba en Chiva, empezó a llover más todavía. Es decir, llevaba todo el día lloviendo, pero a las 6 de la tarde se intensificaron las lluvias. Y no pararon prácticamente hasta las 12 de la noche. Claro, si aquí a las 6 de la tarde, que en Chiva ya se había desbordado el barranco de Chiva, Chiva se estaba empezando a quedar devastada, arrasada por el agua. Si a las 6 de la tarde cae esa cantidad de agua añadida a lo que ya había, imaginaos hora y pico después qué pasó en Paiporta, en Catarroja, en todos estos pueblos. Lo que la gente ha dado en llamar el tsunami, o la ola, o el muro de agua, que no es tal, porque cuando ves las imágenes de la crecida del agua... Las imágenes reales. Sí, las imágenes reales porque, que grabó la gente... hay vídeos que están acelerados con la velocidad muy elevada para que parezca un tsunami, que no lo fue, ¿vale? Sí, llegó mucha agua, pero no llegó en 1 minuto ni en 2. Llegó en unos 20, 30 minutos la cantidad de agua. Claro, el problema era que el Barranco del Pollo ya estaba desbordándose. Entonces, cuando llegó esa cantidad de agua extra, lo que pasó fue que en 20 minutos, media hora, las calles pasaron de estar simplemente mojadas, porque allá abajo había llovido muy poco, prácticamente nada durante la mañana, y por la tarde a la gente le pilló de improviso, porque claro, el problema es que no se avisó, no se dio la voz de alarma, decir, oye chicos, que aquí en Chiva se está desbordando el barranco, que esto va para abajo y tomad medidas, ¿no? La gente le pilló a la hora de la vuelta del trabajo, todo el mundo en sus coches, todo el mundo en la calle, comprando, etcétera, no llovía. ¿Y qué pasó? Que esa avenida de agua no la esperaron. Y ahí es donde vino el desastre, ¿vale? Vale, y ahora vamos a dejar claro dónde desemboca cada cosa, ¿de acuerdo? Repetimos, los barrancos de la Sierra de Chiva, que son 3. El Barranco Grande, el Barranco de Ballesteros y el Barranco de la Cueva Morica. Ambos bajan y se juntan con el Barranco de Chiva.
a la altura de... Sí, antes de Cheste. Antes de Cheste, ¿de acuerdo? Y eso forma ahí el Barranco del Pollo. Esa es el agua que llegó a los pueblos del sur de Valencia. Pueblos del sur que a lo mejor muchos no sabéis cuáles son, que son hay un montón de ellos. A ver, es que esto también es otra falta de información que tiene la gente. Yo entiendo que la gente que es de fuera de Valencia no conoce el entorno, no conoce la geografía, no conoce los ríos, entonces es fácil mezclar, ¿no? Uno de los grandes errores que ha habido en todo esto, y en esto queremos hacer mucho hincapié, es que se ha mezclado, por ejemplo, las inundaciones que hubo en Carlet, en Algemesí, que eso es la cuenca del Júcar, la cuenca del río Magro, que es afluente del Júcar, y está mucho más al sur, ¿de acuerdo? Está por debajo de la Albufera, ¿vale? Y se ha mezclado con todas las inundaciones de los pueblos del sur de Valencia. Estamos hablando de Paiporta, de Aldaya, de Alacuás, de Benetúser, de Catarroja, de Sedaví, de un montón de pueblos que están muy pegados. Si miráis en un mapa, justo debajo del nuevo cauce del Turia, que por cierto no se desbordó en ningún momento, justo por debajo del nuevo cauce del Turia están todos esos pueblos, están completamente pegados. Y por en medio de los pueblos pasa el barranco del Pollo, que allí también se conoce como Barranco de Torrent, porque pasa por Torrent, que por suerte, por estar un poquito más en alto, el barranco sí se desbordó, pero el pueblo no se inundó, ¿de acuerdo? Entonces se están mezclando esas dos inundaciones. La gente piensa que Algemesí es un pueblo más de Valencia y que todo el agua venía del mismo sitio, y no tiene nada que ver. Vale. Primera, ya lo hemos dicho, el agua de la Sierra de Chiva únicamente es el que arrasa los pueblos del sur. Ese agua cae aquí, en la sierra, pasa por esos tres barrancos, se junta con el barranco de Chiva a la altura de Cheste, desemboca en la Albufera, ¿vale? Y antes de llegar a la Albufera se lleva por delante todos los pueblos del sur. 1. Ahora la 2, porque aquí han habido 3 vertientes distintas. La segunda vertiente. La segunda vertiente, como decíamos antes, era el río Magro, que ya venía desbordado desde primerísima hora de la mañana desde Utiel y Requena. De hecho, ya las informaciones, incluso en el periódico, a primera hora de la mañana ya informaban de que en Utiel y Requena estaban teniendo muchos problemas por las inundaciones. Y el río Magro es un río que va viniendo desde la zona casi de Albacete. Creo que nace en la zona de Mira. En Mira también hubo problemas de inundaciones a primera hora. Pasa por Utiel y Requena y luego baja hacia el Júcar, ¿de acuerdo? Pero antes tiene que pasar por el embalse de Forata. El embalse de Forata, el día 29, o mejor dicho, el día 28, estaba al 60 y tantos % de capacidad. Esa misma mañana, la mañana del 29 de octubre, el embalse de Forata pasa de estar del 60 y tantos % al 100%. De hecho, bueno, pues no esperaban esa crecida del pantano. El pantano es relativamente pequeño, que también hay que decirlo, no es un gran embalse que digas, bueno, tiene una capacidad tremenda. Entonces, cuando vienen estas avenidas de aguas muy grandes, sube de nivel con bastante rapidez. Entonces, ¿qué pasa ante esto? Mal hecho por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de no avisar, pero tuvieron que abrir las compuertas. ¿Por qué abrieron las compuertas? Si alguien conoce mínimamente cómo funciona una presa, las compuertas solo se pueden abrir cuando el pantano está lleno, porque las compuertas están arriba del pantano, no abajo. Con lo cual, si un pantano está al 50%, al 40%, al 60%, no se pueden abrir las compuertas, porque el agua no llega hasta arriba, hasta las compuertas. ¿Abrieron las compuertas del pantano de Forata? Efectivamente, claro que las abrieron. Si no las hubieran abierto, se hubiese repetido lo que pasó en Tous en el año 82. Es decir, que el agua sigue subiendo y sigue subiendo hasta que llega un momento que alcanza el nivel máximo de la presa, se llena el aliviadero, se llena absolutamente todo y la capacidad física o mecánica, mejor dicho, de la propia presa podía haber estado comprometida y haber empezado a resquebrajarse, incluso a romperse. ¿Qué es lo que pasó precisamente, casi pasó en el pantano de Buseo, que luego hablaremos del pantano de Buseo? Queda claro, ¿no? La presa de Forata se tiene que abrir porque el pantano llega a su máxima capacidad y hay que desaguar. No se avisó, no se avisó. Lo que dice el alcalde de Algemesí es cierto, claro que es cierto, no se avisó, no, se dio voz de alarma, no
¿No es justificable que no se diera? No, no es justificable. ¿Es justificable que se abriera? Sí, es justificable porque si no se hubiese abierto podría haber sido una desgracia tremendísima, no la que hay. El embalse de Forata, al abrir las presas, afectó a otra zona que pasa por los pueblos de... Afectó a la zona del cauce del Júcar, evidentemente. El río Magro, que es el que, recordemos, venía de Utiel y Requena, y pasa por la presa de Forata, va directamente a la zona, bueno, primero pasa por la parte baja de Turís, creo, y luego pasa por Carlet, Algemesí, y se junta con el Xúquer, con el Júcar, a la altura, creo que sí, en Algemesí se junta con el Júcar, y luego ya va hacia Sueca y Cullera y desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que el río Magro, al venir tan desbordado, la presa de Forata no hizo gran cosa. Lo que hizo fue parar el primer golpe de agua de las lluvias de la mañana, pero luego cuando tuvieron que abrir las compuertas, el agua siguió fluyendo de manera normal. Y aquí tenemos que añadir otro dato más, que nos lo ha comentado nuestra amiga Susana Valero. Un saludo desde aquí. Y es un dato que a nosotros se nos había escapado y que es vital. Y aquí vais a ver una cosa que creo que nadie ha caído en ella. Uno de los afluentes del río Magro es el río Buñol, que curiosamente Buñol está aquí, muy cerca de Chiva, pero está en otra vertiente, es decir, hay unas montañas de por medio, con lo cual no están comunicados, digamos, hidrológicamente. El agua no puede ir hacia arriba y bajar hacia abajo. Que eso lo dejaremos bien claro al final, ¿De acuerdo? a todas esas personas que dicen que el agua vino de abajo arriba. Sí. Curiosamente en Buñol llovió tanto como en Chiva, quizá un poquito menos, pero bueno, está aquí en línea recta, estamos a 6-7 kilómetros, y llovió prácticamente tanto como en Chiva. ¿Qué pasó en Buñol? En Buñol, por la, digamos, disposición geográfica del pueblo, el pueblo está arriba y el río está abajo. Todo lo que llovió en Buñol bajó por el cauce del río y por pequeños barrancos que hay por el pueblo. Hizo muy poco destrozo en el pueblo. En el pueblo prácticamente no notaron más que alguna calle inundada y poco más, pero no hubo apenas destrozos en Buñol. Pero abajo, en el cauce del río Buñol, se juntó todo el agua que venía de las montañas, de la zona de Buñol y del cauce del río Buñol, y hubo un destrozo brutal. Cualquiera que se quiera acercar o que haya ido a Buñol y haya visto cómo está el cauce del río, ha sido un desastre tremendo. Luego ha afectado a pueblos vecinos pues como Alborache, Yátova, todos los pueblos que quedan por debajo de Buñol. Ha arrasado con todo, ha arrasado espacios naturales, ha arrasado merenderos, ha arrasado caminos, no ha quedado absolutamente nada. Imaginaos todo ese agua bajando desde Buñol hasta el río Magro, y el río Buñol se junta con el río Magro después de la presa de Forata. Es decir, imaginaos la situación justo después de la presa de Forata, con la presa teniendo que desembalsar, y encima el río Buñol que viene multiplicado ni sé por cuánto en su caudal. Es normal que en Algemesí, en Carlet y en todos esos pueblos hubiese una inundación tremenda. Por suerte son pueblos que son relativamente medianos, no hay una densidad de población muy grande, y lo que más inundaron fueron campos y zonas de cultivo. De hecho, entre Carlet y Cullera prácticamente todos los campos de cultivo quedaron inundados. Pero también hay que recordar que es zona inundable y zona de arrozales, con lo cual los campos allí están preparados para que se inunde. De hecho, entre Sueca y Valencia, toda la zona del Saler, son todo arrozales. Es decir, son campos que si tú los ves un día normal están completamente cubiertos de agua. Y están conectados con la albufera. Con lo cual ahí es normal que haya agua. Pero claro, el daño que hicieron en la Algemesí y en Carlet, pues evidente cuando viene un río completamente desbordado como el Magro. Pero, insisto, el río Buñol aportó muchísima agua al río Magro y fue también muy culpable de los desastres en Algemesí y Carlet. Vale, y aquí aclaramos una cosa que está rulando por ahí, de gente que, repito, no estuvo aquí ese día, no conoce la zona y está hablando muy alegremente. Y es que dicen que la presa de Forata se comunica con el barranco del Pollo, ¿vale? Y sí, mira, nos entra la risa. Eso es ya desacreditarse. Vamos a ver, la presa de Forata tiene un canal, que es el canal de Forata, larguísimo, por cierto. Ole ahí el día que hicieron esa obra, que es un canal de riego, una acequia de riego. Es una acequia, sí. Es una acequia de regadío para un montón de campos, ya os digo. Es una obra que hicieron, ole, yo no sé quién la hizo, pero muy bien hecha.
para regadío de los campos de una zona, pero larguísima. Entonces hay quien dice que por ese canal de Forata el agua llegó hasta el Barranco del Pollo, inundando los pueblos del sur. Vamos a ver, ese canal, que es una acequia de regadío, primero, para que el agua de ahí hubiera llegado a los pueblos del sur, causando el destrozo que causó, ese canal, que repito, y sí, tercera vez, es una acequia de regadío, es imposible que llevara tal cantidad de agua. Porque si alguien sabe lo que son las acequias de regadío en la Comunidad Valenciana, sabrá que como mucho tienen 2 metros de ancho. Como mucho, ¿vale? Entonces el caudal que podría haber ido por ahí, nunca es suficiente para inundar ningún pueblo, ¿vale? Aparte de que ese caudal, meteros en Google Maps, seguidlo, que es larguísimo, y veréis qué pasa, y de hecho se hace subterráneo en un montón de tramos, ¿vale? Cuesta mucho seguirlo, si vais a Google Maps, porque se mete por muchos tramos por debajo, pasando por un montón de urbanizaciones, y digo yo, si llevara tanta agua como para inundar todos los pueblos del sur, ese canalcito que pasa por debajo de las urbanizaciones, ¿cómo no causó ningún destrozo? En todo el trayecto supuesto, desde la presa de Forata hasta donde dicen que comunica con el Barranco del Pollo, que no es cierto, no comunica con el Barranco del Pollo. Terminan unos campos y luego hay un montón de campos de por medio y luego ahí empieza el Barranco de la Horteta, ¿vale? Sí. Que ese sí comunica con el Barranco del Pollo, pero ni este caudal comunica con el Barranco de la Horteta, ni mucho menos con el Barranco del Pollo. Eso es una información falsa. Y todo lo que estamos diciendo aquí se puede comprobar en Google Maps o yendo a la zona. Sí. Aquí lo que estamos dando son datos todos 100% comprobables, ¿vale? Y comprobados. Y comprobados. Sí. No estamos hablando ni a la ligera, ni sin conocer la zona, ni sin saber lo que pasó, ni conocer cada cosa donde desemboca, ¿vale? Así que, por favor, antes de... No, pero es que se comunica. No. Y luego otra cosa que es mucho más grave, con respecto al canal de Forata. Imaginaos que queréis inundar la casa del vecino, pero con una pajita de refresco. ¿Tú crees que se podría? No, ¿verdad? Pero es que, además hay 2 datos más que la gente que ha señalado este canal se les escapa. Y además que se quedan en evidencia cuando ven que se ve que no conocen la zona ni conocen las infraestructuras. Primero, el canal de Forata es un canal, como dice Luz, básicamente es una acequia, que en muchos de sus tramos es un acueducto en altura, porque la orografía de la zona hace vaguadas, hay zonas de caída. De hecho, el canal pasa por encima del río Buñol, para no verter el agua al río Buñol. Si llevara tanta agua, como han dicho, esos acueductos habrían partido, se habrían reventado, porque no están preparados para llevar esa cantidad de agua, ¿de acuerdo? Entonces, el canal de Forata estaría destruido totalmente. Sería imposible físicamente que más allá de unos pocos litros de agua hubieran llegado al final de donde está el canal de Forata. Ya ni hablamos de que pase al Barranco del Pollo, porque estamos hablando de muchísimos kilómetros de diferencia. O sea, el agua ni va para arriba ni salta, ni se teletransporta, ¿de acuerdo? El agua tiene que tener una vía, y una vía muy grande, y además con una pendiente a favor para que vaya toda esa cantidad de agua. Pero es que hay otra cosa todavía más grave, ¿vale? Y es que la gente que ha señalado el canal de Forata ni siquiera se ha molestado en mirar dónde coge el agua en la presa de Forata. Y me explico. Cuando una presa desembalsa, cuando una presa abre las famosas compuertas, las compuertas, como decíamos antes, están arriba de la presa, ¿vale? La presa se llena, se abren las compuertas y por ahí hay una especie de vertedero o aliviadero por el que sale el agua directamente al cauce del río. Es decir, repito, cuando se desembalsa una presa, el agua va al cauce del río, en este caso al río Magro. El canal de Forata se alimenta de la presa de Forata, pero, digamos, el nacimiento del canal está mucho más a la derecha y mucho más arriba de la zona de desembalse. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que aunque hubieran desembalsado a lo bestia la presa, ni una gota puede llegar al canal de Forata, porque el canal de Forata coge el agua en otra parte de la presa. La presa es una estructura de hormigón que tiene varios cientos de metros de anchura. En el centro están
los aliviaderos o el desembalse, o como se le quiera llamar, y en uno de los laterales es donde nace el canal de Forata. Con lo cual, pretender que el agua que se desembalsó de la presa de Forata llegara por el supuesto canal de Forata al Barranco del Pollo, no solo es ciencia ficción, es que es una fantasía. Y quien diga esto ni conoce la zona y además se está saltando a la torera todas las leyes de la física. Y es lo que a nosotros, pues bueno, no solo nos ha chirriado, es que incluso nos molesta personalmente, porque es gente que no ha estado aquí, no conoce la zona, no estuvo aquí el día 29 viviendo este desastre, y que desde 1000 kilómetros de distancia, calentitos y cómodos en su sofá, se atrevan a hacer ese tipo de aseveraciones, de afirmaciones, de decir, no, pero están conectados los pantanos con los ríos. Es ridículo. Vale, queda claro la segunda inundación, dónde nació y dónde desembocó. La repetimos rápidamente. La segunda inundación nace en la parte de Requena-Utiel, de la lluvia que cae, ojo, llenando de más el río Magro, que baja hacia la presa de Forata. En la presa abren sin avisar, porque tienen que abrir las compuertas, porque va a tope, y un poquito más abajo se junta también con el río Buñol, que ya venía también desbordado. ¿Vale? Y eso llega hasta abajo, Carlet, Sueca, etc. No los pueblos del sur, no confundir la parte 1 con la parte 2. Y no están comunicados uno con otro. No, el canal de Forata no comunica con el Barranco del Pollo, no. Y ahora vamos con el embalse de Buceo. Bueno, aquí viene la parte graciosa, ¿no? Porque hay mucha gente que ha asegurado que en estas inundaciones se abrieron 3 presas. 3, nada menos. Se abrieron 3 presas. Bueno, vamos a ir con el embalse de Buceo. El embalse de Buceo es un embalse muy pequeñito que está al lado de Chera. Chera es una población que también está aquí cerca de Chiva. De hecho, si te subes la sierra de Chiva y luego bajas hacia el otro lado, recordemos, montes de 1000, 1100 metros, pues está Chera, ¿vale? Y justo debajo de Chera, justo debajo de la población, está el embalse de Buceo. Un embalse muy pequeñito que tiene muchísimos años, creo que tiene más de 100 años, creo que es de 1900 y pico. Con una estructura muy antigua, con una tecnología muy antigua, y que, ojo, no tiene compuertas. Así que, quien dijo con mucha seguridad, ¡abrieron el embalse de Buceo! Mentira, porque el embalse de Buceo no se puede ni abrir ni cerrar, es un embalse pasivo. ¿Qué es un embalse pasivo? Bueno, pues os explico fácilmente lo que es. Es como una bañera. Cuando se llena, desborda por una especie de labio que se llama. Ese labio da a una especie de, bueno, se llama aliviadero, pero bueno, es como una especie de receptáculo muy grande para que el agua no erosione al caer por el borde de la presa, y de ahí ya baja por una rampa hacia el cauce del río, en este caso el río Sot. ¿Qué pasó el día 29? Lo mismo, exactamente lo mismo que en el pantano de Forata. Llovió muchísimo, en Chera llovió prácticamente lo mismo que aquí, porque estamos hablando de la misma zona montañosa. De hecho, la sierra de Chiva termina al otro lado en Chera, en Gestalgar, en Pedralba, toda esta zona. Y, que también se vieron afectados los pueblos de Pedralba. Sí, por supuesto. Donde llovió, todos los sitios donde llovió muchísimo, hubo inundaciones. Pedralba es uno de ellos, etc. ¿Qué pasó? Que el embalse de Buceo es un embalse muy pequeñito. Tenía un nivel creo que bastante alto, no sé si estaba al 70%, una cosa así, y se llenó muy rápido, se llenó enseguida. El agua rebosa por el aliviadero y baja de manera violenta por el río Sot. Se llenó tanto el aliviadero del agua de las lluvias que parte de la presa se ha roto, se ha deteriorado. La presa estaba construida en su día apoyándose en unas rocas laterales, que si miráis fotos del embalse de Buceo las veréis ahí, son unas rocas que incluso tenían vegetación, tenían árboles, y esas ya no están. Se ha llevado por delante las rocas, se ha llevado por delante los árboles, y la presa está tocada, tiene alguna grieta incluso. Claro, todo ese agua, ¿dónde va? Pues todo ese agua va por el río Sot hasta Sot de Chera, que está río abajo de Chera. Y en Sot de Chera hubo muchos problemas, hubo inundaciones, hubo destrozos, y creo que hubo incluso varios fallecidos. No tengo el dato seguro, pero creo que 2 o 3 personas fallecieron. Evidentemente no por abrir compuertas, sino por la lluvia torrencial.
Recordémoslo, el embalse Buceo no tiene compuertas. Nadie estaba allí para manejarlo y nadie estaba allí para decidir si salía o no salía agua, porque es un embalse pasivo. ¿De acuerdo? ¿Dónde va ese agua? Pues ese agua va al Turia. El río Sot es afluente del Turia. El Turia, que río arriba no traía mucho caudal, porque río arriba el Turia, digamos en el curso superior del Turia, había llovido muchísimo menos, no habían sido lluvias torrenciales. De hecho, el embalse de Benajever, que luego hablaremos, estaba a medias. Ese va ahora. Y si estaba a medias, ¿cómo abrieron las compuertas del embalse de Benajever? No líes. No se pueden abrir. El Turia venía con un cauce normal, había llovido los días anteriores, venía con bastante agua, pero no estaba desbordado. ¿Qué pasa? Que el río Sot venía muy lleno de agua, muy desbordado, entra en el Turia y el Turia empieza a desbordarse en algunos puntos. Por suerte, los dos pueblos que están más abajo, que son Vilamarchant y Ribarrocha de Turia, el cauce del río no está en el pueblo, ¿de acuerdo? Está al lado del pueblo, pero hizo muchos destrozos, rompió puentes, las orillas destrozadas, orillas que estaban muy urbanizadas. Orillas que se cubrieron con plásticos negros, supuestamente por protecciones o no sé qué, bueno, con lo cual no se pudo absorber tampoco ese desborde porque estaba cubierto con plásticos. Y bueno, pues ese agua, una vez dejar de atrás Ribarrocha, ¿a dónde se fue? A la cabecera del Turia y al nuevo cauce del Turia. En Valencia, todo el mundo sabrá que Valencia se libró esta vez de la riada por el nuevo cauce del Turia, una obra que hicieron en el año 59, creo. No, 62, creo. Bueno, se estrenó, sí. Creo que se inauguró en el 73, estuvieron muchos años haciéndola. Bueno, pero después de la riada del 57 se construyó el nuevo cauce del Turia, para que no lo sepa, es un cauce inmenso, tiene, donde la zona más estrecha tiene 175 metros de ancho por 7-8 metros de profundidad, o sea, es un cauce inmenso, por ahí puede entrar lo que quieras. De hecho, en esta riada le sobró creo que 1,5 metros al cauce para desbordar, es decir, todavía podía haber venido mucha más agua. Es decir, el Turia no causó ningún tipo de daño, digamos, aguas abajo de Ribarrocha. Con lo cual el Turia está descartado. Vale. Sí. Y ahora venimos al pantano de Benajever, famoso. Y ahora vamos al pantano de Benajever, que no estaba en la ecuación, pero lo metieron. ¿Por qué? No lo sé. Igual es que era poco ya explicar las tres vertientes que a alguien se le ocurrió meter el pantano de Benajever. Vamos con el pantano de Benajever. Pues el pantano de Benajever está muy aguas arriba del Turia. De hecho, después del pantano de Benajever está el pantano de Loriguilla, del que no hay constancia de que abrieran las compuertas tampoco, pero que no estaban llenos. Entonces, si un pantano no está lleno, no se pueden abrir compuertas. Porque en esa zona no llovió lo ¿Vale? que llovió aquí. Aunque haya gente que haya ido allí a grabar y haya grabado un gran chorro que sale de una presa, y aquí creo que vuelve a ser por desconocimiento. Tú cuando vas a una presa y ves un gran chorro que sale de la presa, no están desembalsando. Una presa normalmente se construye en el cauce de un río, y ese río tiene que fluir, con lo cual la presa siempre tiene que soltar un caudal mínimo, que se llama caudal ecológico, y es el caudal, se calcula más o menos el caudal que tendría que ir en esa época del año por el río. Porque tú lo que no puedes hacer es construir una presa y dejar el río seco. Y máxima el Turia, que es el río del que se nutren todos los agricultores de la Huerta de Valencia. Es decir, de normal el Turia, cuando viene de la zona de Chulilla, Ribarroja, todos estos pueblos, viene con bastante buen caudal, incluso en verano. Te puedes bañar en el Turia tranquilamente, nunca le falta agua. Pero, curiosamente, si tú vas a Valencia en verano, en agosto, y te asomas al nuevo cauce, normalmente suele estar seco. Y claro, tú dices, ¿dónde se ha ido todo ese agua? Bueno, pues a las huertas de Valencia. Entonces el Turia es muy importante en ese sentido, y se construyeron los embalses, entre otras cosas, no solo para prevenir las avenidas de agua que pueden bajar de los barrancos de las zonas montañosas de Valencia, sino para embalsar ese agua y utilizarlo como agua de riego para los agricultores. Entonces, tanto el embalse de Benajever como el de Loriguilla, que son los dos últimos embalses que están antes de que entre en zonas urbanas, en la zona de Valencia, estaban más o menos a la mitad de su capacidad. Y por supuesto que estaban echando agua el día de la tragedia. Por supuesto que están echando agua, es que tienen que echar agua, porque el caudal ecológico es necesario y vital para los ríos y para los regantes. Si se corta ese caudal ecológico, el río se secaría y los agricultores no tendrían con qué regar.
Entonces, aquí hay una falta de información o una equivocación, o no sé si con buena o con mala fe, no lo sé. Pero, desde luego, decir que abrieron las compuertas del pantano de Benajever el día 29... O decir que podían haber mandado el agua al pantano de Benajever, quiero aclarar, porque parece que no queda claro, que el agua va de arriba abajo, no de abajo arriba. Y el agua de Forata no se podía mandar al pantano de Benajever porque está arriba, salvo que se haga bombeando, cosa que es imposible en una catástrofe que ocurre en horas. Tú no puedes prever que se va a llenar abajo, que va a desbordar y que va a pasar esto. Repito, el pantano de Benajever está muy arriba del de Forata. No se puede enviar el agua a este pantano, que este pantano estaba medio vacío y que si abrieron o no abrieron compuertas es irrelevante, porque aunque las abrieran no saldría ni una gota de agua, porque para que salga el agua tiene que estar hasta arriba. Pero es que además, vamos a suponer, que es mucho suponer, pero vamos a suponer que el día 29 abrieron las compuertas del pantano de Benajever, del de Loriguilla y de todos, ¿vale? El río Turia no se desbordó en ningún momento, ni en Valencia, ni en ninguno de los otros pueblos. No se desbordó el río Turia. Y el río Turia, os recuerdo que desemboca directamente en el mar. Y va por toda la zona de la Plana de Valencia, por las zonas de huertas de Valencia, y no se comunica con ningún otro río. Sería una bestialidad decir que el Turia y el Júcar están unidos. Hay gente que lo dice y lo asegura. Pues no sé cómo, están a decenas y decenas de kilómetros y haría falta una infraestructura brutal para comunicar esos dos ríos. Otra cosa es que se hagan trasvases a través de otros medios, que eso sí que se han hecho. Pero en el curso bajo del río es absurdo que estén comunicados porque ya están cerca de la desembocadura del mar. Y lo que mucha gente ha aludido, que ha enseñado mapas hidrológicos con un montón de conexiones y que está todo interconectado, en esos mapas hidrológicos lo que se muestran son todas las acequias de riego de Valencia, que hay miles. De hecho, en Valencia las dos más importantes, os sonará alguna, la acequia de Mestalla, a la gente le sonará por el fútbol, pero el estadio de fútbol tiene el nombre de la acequia y no al revés. La acequia de Mestalla es una de las más importantes, que antiguamente regaba a todo lo que es la Vega de Valencia, y la acequia de Moncada. Esas sí son acequias grandes, sí son acequias muy grandes. En algunos lugares tienen pues prácticamente 10 metros de ancho y tienen mucha profundidad. Pero es que no comunican ríos con ríos. Las acequias son exclusivamente para el riego agrícola. Cogen el agua de un río, en este caso del Turia, y lo llevan por una red de acequias a los campos. Y normalmente cuando ese agua ya se ha utilizado para regar, normalmente suele verter en algún barranco que va directamente al mar. Por ejemplo, en la playa del Puig de Valencia hay muchísimos problemas con esto, porque hay veces que hay contaminación de fitosanitarios, etcétera, por el problema de los regantes, que bueno, riegan con abonos y luego ese agua va directamente al mar y a las playas, ¿de acuerdo? Pero toda esa red que aparece en mapas hidrológicos, que parece que interconecta todo, no está detallada y son acequias de riego. Ni son ríos, ni son tuberías, ni son conexiones de bombeo, ni nada. Imaginaos para inundar a millones de personas, como se les inundó el día 29. Además, en los pueblos del sur. Las tuberías que se necesitarían para conectar los ríos. Y eso, estamos hablando de minutos. Minutos. Vale, Ciencia entonces ficción. queda claro. Tercera vertiente. Pantano de Buseo, por las lluvias que caen en la zona de Chera, se llena este pantano desborda solo porque no tiene compuertas que se puedan abrir, desborda solo porque se llena, ese agua afecta a varios pueblos como Pedralba, Sotechera, evidentemente, y a su vez luego desemboca en el Turia, que perjudica a pueblos como Villamarchante y Ribarroja del Turia, ¿vale? Y luego vuelve el Turia, y el Turia no se desborda. Ahí tenéis las tres distintas inundaciones del mismo día por el mismo agua, por la que cayó, punto, por la que llovió, nada más. Se hubiera o no abierto compuertas, esas inundaciones eran las mismas, no variaría nada. ¿Que tenían que haber dado el aviso de que se iba a abrir estas compuertas? Sí, claro, es que eso no lo hemos puesto en duda jamás. Embalse de Benajever, bla, 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 ni comentamos más, ha quedado más que claro. Ahora, que por favor deje la gente de discutirnos, a los que vivimos en Chiva o en la Sierra de Chiva, lo que cayó o no cayó aquí.
porque no tienes más que subir a la sierra para ver los destrozos que hay en todos los barrancos, en todos los montes, que a mí me parte el alma, porque nosotros nos enamoramos de este lugar y nos lo conocemos como la palma de nuestra mano, o nos lo conocíamos porque ahora lo desconocemos todo, de cómo se ha quedado todo destrozado, ¿vale? De cómo algunos barrancos han llegado a multiplicar su caudal por 10, que ahora parece eso, bueno, da pena, ¿m? Y eso en siglos no había ocurrido. Ocurrió en un día. ¿Para qué digo esto? Para que quede muy claro, por favor, muy claro, el agua que cayó aquí. Están ya oficializados 771, creo, litros por metro cuadrado, que nunca se había llegado a esa cantidad. Si no sois capaces de entender lo que esa cantidad de agua cayendo seguido puede llegar a hacer, venid a la Sierra de Chiva, ¿vale? Venís y lo comprobáis, pero no contradigáis, no juzguéis, no habléis si no habéis venido a comprobar, si no vivís en la zona y si no vivisteis ese día. Porque es muy fácil hablar desde tu sofá, es muy fácil criticar y es muy fácil creer a quienes ni siquiera estaban aquí, no conocen la zona, pero, oye, hablan y hablan y hablan. No sé si tienes algo más que añadir, porque... Sí, vale, sí. Pues sí, tiene algo más que añadir. Sí. A ver, yo entiendo que la equivocación, la gran equivocación que se ha producido de todo esto, viene de dos puntos. Primero, toda la gente que vive en los pueblos del sur, en Catarroja, en Paiporta, etcétera, no voy a nombrarlos todos porque son muchísimos pueblos, no entendían o aún no entienden cómo han podido tener una inundación tremenda, que llegó el agua prácticamente a 2 metros, todos los bajos y todas las casas bajas se llenaron hasta el techo de agua, pero igual que aquí en Chiva, Pero bueno, lo que no entienden es cómo pudo llegar tanta agua, tantísima agua, si allí apenas había llovido. Claro, si en tu pueblo no está lloviendo y de repente a las 7 o las 7:30 de la tarde tu pueblo se inunda completamente, arrastra coches, arrastra contenedores, se lleva gente por delante, destroza los bajos comerciales, inunda todo, inunda garajes, y tú dices, claro, ¿de dónde ha venido este agua? ¿De dónde ha venido este agua? Aquí hubo una falta de comunicación brutal. Porque solo con que el alcalde de Chiva, el alcalde de Buñol, el alcalde de Cheste hubiesen hecho un bar de llamadas. Igual lo hicieron, ojo. Y hubiesen dado un aviso a Protección Civil. No decimos que no lo hicieran, decimos ya, que sería pero, lo correcto que sí, tendría que haber hecho. No sabemos si se hizo. Lo que estoy hablando es de falta de coordinación y de falta de comunicación. Si a las 3, a las 4 de la tarde, cuando esto ya era un puto desastre, porque esto era un desastre, Chiva estaba arrasada a la hora de comer, si hubiese avisado a los pueblos, oye, que os va un agua para abajo, que os vais a cagar, o sea, tomar medidas, evacuar lo que podáis el pueblo, lo que sea, no se hizo absolutamente nada. Y ese es uno de los grandes errores de ese día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que toda esa gente que no sabe por qué, de dónde vino el agua, de repente les llega una información. Abrieron las presas, ¿vale? Y es verdad, en uno de los casos. En uno de los casos, abrieron la presa de Forata. ¿Qué pasa? Que ellos no se paran a pensar si ese agua va al Gemesí, va a Sueca o va a su calle. Entonces, automáticamente tú enlazas los dos datos, ¿no? Se ha inundado mi pueblo porque no llovía y abrieron una presa. Pues será que el agua vino aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en una situación de estrés, de caos, tú no tienes tiempo para estar mirando un mapa y ver el agua de la presa de Forata dónde va. Tú te crees todo lo que te digan. Y si te dicen que el agua de la presa de Forata ha venido a tu pueblo, tú te lo crees. Y además te parece hasta lógico. Dices, claro, si no llovía aquí y se ha inundado, será que han abierto una presa. Pero lo que no se dan cuenta es que desde la Albufera hasta el pico más alto de la Sierra de Chiva no hay ningún embalse. Ningún embalse, cero. De hecho, hace 15 años había un proyecto para haber hecho un embalse en Cheste. Creo que donde hoy está el circuito de motos, que por cierto está inutilizable. Y no se hizo nunca. ¿Ese embalse habría servido algo el día 29? Hombre, podría haber parado algo de la inundación tremenda en el Barranco del Pollo, pero tampoco habría hecho gran cosa, porque en cuanto se hubiese llenado el embalse o se hubiese llenado de cañas, de sedimentos, de barro, todo eso habría desbordado y se habría ido hacia Torrent y hacia la Albufera igualmente. ¿Algo habría hecho? Sí. Quizás retrasar la tragedia, quizás suavizarla, no lo sé. La cantidad de agua era brutal. Es como dice Luz, es de niveles históricos. De hecho, es que hay que ver la Sierra de Chiva como está para entenderlo. La erosión que ha causado en los barrancos no es compatible con una erosión de 24 horas. Es una erosión que se podría producir en 1000 años, con una lluvia normal.
No es normal que el cauce de un barranco baje de golpe 3 o 4 metros, 5 metros, como hemos visto en algunos sitios. No es normal que un barranco que antes era una pequeña sendita con unas cañas que no podía entrar ni una persona, ahora quepa una autopista de 6 carriles. Eso no es normal. No vamos a entrar en los porqués ni en los cómo, pero que cayó aquí más agua de la que puede imaginar un ser humano, eso es innegable. Primero, porque nosotros lo vivimos. Lo hemos vivido en nuestras propias carnes, no solo viéndolo en primera fila, sino en nuestra propia finca, los destrozos que había. Aquí tenemos un bosque de pinos que tiene aproximadamente 2 hectáreas. En el bosque, de la noche a la mañana, se creó un barranco, un pequeño barranco nuevo por el que corría el agua. Teníamos un río por un bosque de pinos que nunca ha tenido un río. El camino de acceso a nuestra casa estaba destrozado, era un barranco, eran todos rocas y piedra descarnada. Estuvimos durante una semana arreglándolo, parcheándolo, echando piedra y tierra de donde podíamos para poder salir de aquí, porque nos quedamos completamente aislados. Eso no es compatible con una lluvia normal. Eso nunca había pasado aquí, porque esta es una casa donde vivimos, es una casa muy humilde que tiene 50 años, y los destrozos que se vivieron otro día no se habían vivido nunca, porque el camino de acceso a la casa desde hace 50 años era el mismo. Con lo cual, evidentemente, nunca había pasado esto. Bueno, creo que con este vídeo queda todo más que claro. No vamos a dar más respuestas ya que las que se han dado aquí, porque aquí hemos explicado todo. Los 3 distintos canales por los que se hubieron las inundaciones, que el que causó más destrozos fue el que se ocasionó por los barrancos de la Sierra de Chiva, que no comunican el barranco que estos a su vez desembocan en el del Pollo y no comunican con el de Forata, por más que quieran decir que sí, y sobre todo dejar muy claro, nos ofrecemos para quien quiera venir a la sierra, acompañarle para que vea los barrancos como están, ¿vale? Sí, para porque explicarle. va a pasar mucho tiempo antes de que los arreglen. Los barrancos nunca los van a arreglar. No. Los barrancos, No, eso va a quedar los destrozado. caminos, como están, las carreteras. Hay que ir andando, nos ofrecemos, ¿vale? Para quien quiera comprobarlo in situ. Deciros que para nosotros vivir esta situación fue muy dura. Hay personas que nos han dicho que como no grabamos esa lluvia en ese momento, que eso no se puede creer. Estábamos aquí, nos entraba agua por el techo, nos entraba agua por debajo de la puerta, nos entraba agua del suelo hacia arriba, nos entraba agua por la pared de la cocina, y lo que menos te pones a pensar es: voy a grabar esto porque después algún pirao no me va a creer lo que llovía. A mí me importa una mierda en ese momento si alguien me va a creer o no, porque ni siquiera cuestiono que alguien tenga que creer nada. Mi casa se estaba inundando, ¿vale? Nuestra integridad física estaba en peligro. Entonces, que no crea, pues es que me importa bien poco. Aquí hemos dado todos los datos, todos comprobables, de por dónde va cada agua. Ya es oficial los 770 y tantos litros que cayeron por metro cuadrado. Ya es oficial, que yo decía más de 600, me quedé corta, ¿vale? Y bueno, creemos que ya con esto ya se zanja este tema de si fueron las presas, si no fueron... y dejar claro, clarísimo, como ya ha dicho Unai, pero me encanta remarcarlo porque como me lo preguntáis tantas veces, igual si os remarcamos, no me lo volvéis a preguntar. Desde la Sierra de Chiva hasta la Albufera, donde desembocan los barrancos, no hay ningún embalse ni ninguna presa. Entonces, a toda esa gente que discute que fue la presa de Forata, por favor que me explique cómo de la presa de Forata subió el agua hasta Chiva, que está en alto, más alto que abajo, que Forata, cómo subió ese agua e inundó primero aquí y luego abajo. Y los destrozos de toda la sierra. Y los destrozos de la sierra, porque eso es imposible. Así que, por favor, antes de juzgar, antes de insultar, por favor, cogeos un mapa, cogeos Google Maps, mirad todos los datos que os hemos dado, que aquí ha quedado más que claro. Sentimos la duración del vídeo, pero con tantas preguntas de la gente, con tantos incluso ataques, creo que es lo más correcto, ya que hicimos un vídeo que provocó que desembocaran todas las dudas, dejarlas aclaradas. Creo que quedan aclaradas aquí y bueno, que nos comprometemos a quien quiera realmente ver la zona, ver la devastación, ver
dónde desembocan los barrancos. Pues es que es muy fácil, chico. Vete por al lado del barranco y lo verás. Pero bueno, que nos ofrecemos, de verdad que sí. Porque no tenemos nada que ocultar. Porque si hicimos aquel primer vídeo fue porque lo vivimos. Punto. Y no voy a dejar que me rebata a nadie lo que yo viví, y mucho menos la lógica de donde desemboca cada cosa. Por mucho que lo diga fulanito de tal. No, no. Eso es comprobable. Todos los datos que hemos dado aquí son comprobables. Pues eso, y como dice Luz, y si alguien tiene alguna duda, alguna información que quiera que le aclaremos, se lo aclararemos, siempre que sea algo puntual. Pero toda la información está ahí. Nosotros conocemos la zona porque nos pateamos la sierra, porque después del desastre hemos estado intentando recorrer la sierra porque está impracticable. Hay zonas donde no existen los caminos, las carreteras están borradas del mapa y apenas se puede pasar con mucha dificultad, pero nos hemos pateado todo para intentar comprender y también para verificar cómo está todo, ¿no? Y quien quiera verificar, quien quiera comprobar cualquier dato, lo tiene a muy fácil acceso. Otra cosa es que no se quiera o no le apetezca verificarlo, pero está ahí. La información está ahí y solo hay que mirarla. Como decía Fox Mulder en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Así que un besito. Gracias por haber escuchado todo el vídeo. Y ya lo tenéis todo aclarado. Nada. Así que Un saludo y nos vemos.